Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que a lo largo de más de 28 años se reúne con ustedes para compartir la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy pondremos en sus pantallas la segunda y última parte de la conferencia magistral que Pachi Mangado diera en la reciente FIRAR 2019 aquí en Alicante. Obras de muy diversas escalas y también con un concepto claro de cómo se ejerce la arquitectura en distintas latitudes. Estamos trabajando en el centro, por lo tanto en la plaza de la Catedral, y se trata de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Oviedo, que es una de las colecciones más importantes del país. Es decir, en este momento el museo estaba ocupando estos dos edificios, el Palacio Belarre, que es un edificio barroco interesante, con una intervención muy poco afortunada que tapó su claustro, que es su patio, mejor dicho, que es una pieza barroca muy atractiva y que ahora quedó completamente tapada, con una casa del siglo XIX, una casa buena, una casa burguesa de cierto nivel, pero que desde luego no tiene mucha importancia arquitectónica en el sentido, pero sí histórica, y luego con un añadido muy desagradable que se produce durante los años 60. Es decir, este edificio, estos dos edificios que estaban exentos, en un momento determinado se prolonga y toca el Palacio Barroco y luego se construye esta cosa que es verdaderamente muy agresiva, tocando el edificio. Por lo tanto, este edificio barroco queda en un momento determinado en sus fachadas más atractivas completamente tapado. Bien, el ayuntamiento, mejor dicho, el Principado de Asturias compra todos estos edificios para hacer la ampliación del museo. Pero a su vez, claro, yo cuando vi estas fachadas, que en el fondo son las fachadas que no tienen un gran valor histórico artístico, pero tienen un valor ambiental que a veces es tan importante, asociado a la imaginería, asociado al recuerdo de la gente y sobre todo a fijaros que es el 80% casi de una de las calles históricas más importantes de Oviedo. Claro, derribar esto, pues hacía falta estar muy seguro de uno, ¿no? A mí me pareció que, aun a pesar de que si mantenía todas las fachadas y derribaba todo el interior, generaba un típico problema de arquitectura difícil de resolver, pero a su vez muy atractivo, que es el de cómo construyes detrás de una fachada que se mantiene. Es decir, cómo no eres falso de alguna manera. Es decir, cómo generas
ahí un proyecto de arquitectura precisamente derivada de esta nueva realidad, a mí me pareció atractivo. Y esta fue la decisión fundamental. Nosotros decidimos mantener todas las fachadas históricas y por lo tanto recurrimos, digamos, a un artilugio que se derivaba de esa realidad. Las fachadas se convertían en el elemento arqueológico más importante. Ya no había detrás un edificio, esto daba igual. De alguna manera imaginemos que no hay el edificio, tenemos esa fachada arqueológica. Entonces lo primero que ocurría es que el espacio público, es decir, la calle, se trasladaba detrás. Por lo tanto, lo que también teníamos muy claro que no podíamos pegar un edificio detrás. Es decir, el muro, la vieja arquitectura, se convertía en un elemento arqueológico de la propia... Por cierto, luego encontramos unas ruinas arqueológicas aquí, con lo cual unas ruinas arqueológicas además muy interesantes porque procedían de la época romana. La historiografía decía que Oviedo se había fundado en la época cristiana, justo en la Reconquista. Pues no, los romanos también llegaron allí y esto fue un cambio sustancial y aunque las piezas que encontramos no eran desde el punto de vista arqueológico muy bellas, sin embargo eran importantísimas, ¿no? Es decir, como que vino a apoyar luego la realidad de lo que encontramos esta decisión. Y por lo tanto, la primera respuesta fue hacer un espacio muy complejo de acceso, en donde no había una única fachada, que era la histórica, sino que había 3 fachadas distintas y unos espacios intermedios que de alguna manera organizaban la secuencia del acceso. Había esta primera fachada histórica, una segunda fachada que es esta, o una segunda piel que es esa, que era muy gruesa, donde se colocaban todas las instalaciones, todas las estructuras, las instalaciones que estaban en sótanos y que nos permiten junto a estos muros gruesos llegar en vertical para todo el sistema, digamos, energético del museo y que además se configuraban exteriormente con unos materiales, ya veremos, quebrado para establecer esta es la zona de acceso, para establecer acceso, y con unos materiales que estaban en función de la búsqueda de un diálogo de reflejos y de luz entre la fachada histórica y la nueva fachada técnica. Y finalmente había otra fachada detrás que era propiamente la fachada que cerraba las zonas expositivas, la fachada del museo. Y entre medio estaba una gran escalera, que es la escalera que comunica todos los niveles del museo y que nosotros lo entendíamos como continuidad de la propia calle. Por lo tanto, el que estaba en el museo, y ahora lo veremos, veía las 3 capas que configuraban la complejidad, una complejidad derivada naturalmente de ese encuentro entre el edificio nuevo y la historia. Aquí podéis ver el resultado, se puede ver, por ejemplo, la riqueza de estas... Algunas fachadas estaban muy mal y se cayeron y entonces reconstruimos la fachada exterior. Pero aquí se puede ver también este mundo de juegos y de reflejos, porque esta es una fachada que se construye al exterior con un vidrio. ¿Sabéis esos vidrios opacos que había en los años 50 y 60, que muchas veces utilizaban, si tenéis imagen, para el cuarto de estar, por ejemplo, ¿no? que eran unos vidrios que estaban labrados, es decir, que eran labrados, algunos aparecían como con hojas, etcétera, y que eran translúcidos, ¿no? Pasaba luz pero no se veía. Entonces, esto con un espejo detrás, al pintar la fachada con el color que elegimos, lo que hace, se estudió para que fuera un continuo reflejo. Entonces aparecía de alguna manera esta fachada más técnica, cuya expresión formal exterior solo es la de ese reflejo de esta primera, aparecía en ese fondo, ¿no? Y estos son los reflejos y las situaciones que se producían, que naturalmente no eran previsibles, solo que la luz, y esto es muy importante, la luz de Oviedo es una luz maravillosa que no tiene nada que ver con la del Mediterráneo, que también es maravillosa. Aquella es una luz que tienes que buscar, esta es una luz expansiva, intensa, de la que tienes que defender, que todo lo contamina. Hoy venía de Málaga y de repente yo, claro, acostumbro a ser un bárbaro del norte, venía aquí, veía toda esta luz y tal, y era una maravilla, ¿no? Bueno, pues allí también es maravillosa. Sí, lo que pasa es que se trata de apropiarla y tiene una virtud. Aquí la luz es siempre la misma, bueno, durante el día, muy intensa. Allí, cada media hora cambia, porque los vientos del noroeste son muy importantes y traen muchas nubes. Y cambia muchísimo. Aquí puede estar lloviendo y en 2 horas tener sol, y es una realidad y es muy fructífera, ¿no? Desde el punto de vista de arquitectura. Bien. Este es el acceso interior. Toda la construcción son unos muros de hormigón que veremos. Esta fachada no llega a tocar abajo, es decir, todo esto va colgado de este sistema, y esto nos permite crear también una última planta en una sección muy rica, buscando la iluminación cenital allí donde pudiéramos, ¿no?
Lo primero que hacemos es vaciar, separar las nuevas construcciones del edificio, de tal manera que el Palacio Barroco queda restituido en sus fachadas y, aunque sea desde espacios interiores, porque están cubiertos, se ve en toda su altura y en todas las fachadas, ¿no? Entonces yo pensé que podía ser bonito utilizar una idea no de un patio, porque el patio ya está aquí, naturalmente es una referencia al patio, sino de un gran vacío que además en sus proporciones tuviera esta sensación de un gran tubo de luz. Y esto es lo que hicimos, y alrededor de este gran tubo de luz se van organizando las distintas salas expositivas, que esto es también muy importante, permite tener visiones cruzadas y yo puedo estar mirando ese pozo de luz y ver de alguna manera todas las distintas salas de exposiciones y ver los cuadros desde lejos, aunque luego me acerque, ¿no? Bueno, este es el acceso desde la escalera esta a la que me refería, ahí podéis ver la presencia de algunas de esas ruinas que encontramos. Entonces el único hueco que se produce en esa fachada más técnica es precisamente para poder ver desde el exterior esa ruina, ¿no? La ruina de alguna manera se proyecta en la calle. Esta es esta tercera fachada y esta es esta secuencia que os decía, la fachada del frente, la fachada más técnica, la fachada esto y al final ya las zonas expositivas. Había un prisma que hacía esta intersección, ese es el prisma que se ilumina por aquí y este es el prisma de... Estas piezas tienen un espesor, por lo tanto, de 4 metros, están rodeadas todas de aluminio. Es decir, cuando practico los huecos, lo que hago es forrarlos de aluminio. Por el motivo de la luz. Es decir, quiero conseguir que ese 100% de luz se refleje. Y es verdad que el blanco lo hace, pero el aluminio lo hace mucho mejor. Y entonces va produciendo a su vez esta riqueza de matices, ¿no? Esta es la escalera que baja hasta las zonas de exposición temporal y esta es la visión desde abajo de este pozo, digamos, de luz que nos permite, entre otras cosas, el poder tener esta suerte de balcones para poder ver la totalidad del museo, ¿no? Bien, está explicado el proyecto. No voy a intentar ir, bueno, ahora no sé, simplemente pasando algunas imágenes. Ahora estamos haciendo la segunda fase, que es justamente la parte de atrás, en las plantas de arriba. El único punto donde las 3 fachadas o los 3 lienzos de fachada se tocan es precisamente cuando damos a la plaza de la catedral, porque es el momento donde la gente puede ya enfrentarse al exterior directamente y tiene embocada la catedral, ¿no? Personalmente siempre he dicho que no me interesan mucho todas estas especies de caligrafías arquitectónicas que se van repitiendo en cualquier lado, buscando más la gloria del arquitecto, una supuesta identidad que no tiene nada que ver con la identidad que yo creo que es importante en la arquitectura, que es la de los contenidos, sino más bien con una identidad de superficial o de apariencia o a ver quién da el espectáculo mayor, cosa que es una estupidez porque al día siguiente ya alguien ha dado el espectáculo mayor. Y por otra parte, nada es nuevo. A mí me interesa más hablar de la unidad conceptual. Al final, no sé si mis edificios se identifican como míos o no, pero no me preocupa demasiado. Lo que sí me preocupa es que en esos edificios se lea una serie de actitudes comunes que naturalmente van variando en el tiempo, pero una serie de actitudes comunes con relación al contexto, con relación al lugar, con relación a la materialidad, con relación a cómo utilizamos los recursos. Y si eso efectivamente permite percibir esa unidad, si eso deviene en una suerte de identidad más de pensamiento que de forma, pues bien, y si no, pues ¿qué se le va a hacer? Este era un contexto completamente distinto, ¿no? Aquí hablábamos este es un concurso que lo convocan una empresa que se llama Norvento, es una empresa extraordinaria, bueno, y no es porque me encargara a mí el proyecto, porque de verdad, y convocó un concurso de arquitectura, está dirigido por dos personas, 2 ingenieros industriales, hermano y hermana, de verdad, de una sensibilidad extraordinaria. Son tipos que saben muchísimo de arquitectura, pero saben de todo. Son gente inteligente básicamente y con sensibilidad. Estos tienen una de las empresas más importantes de energías
de energías limpias. En España investigan muchísimo en todo lo que son las energías marinas. Gran parte de sus beneficios están dedicados a la investigación. En fin, son gente... Y ellos decidieron hacer un concurso, invitaron a 5 arquitectos y convocaron un concurso muy inteligente desde el punto de vista, ¿no?, de la arquitectura. Ellos dijeron, nosotros queremos hacer, porque esto es lo nuestro, un edificio que sea de alguna manera que simbolice, que represente de manera muy clara nuestro compromiso o nuestra manera de entender la relación con el medio, ¿no?, naturalmente con los recursos energéticos, etcétera, que no es a base de añadir elementos tecnológicos, que es lo que supuestamente nosotros vendemos, sino desde el pensamiento. Es decir, haga usted una arquitectura que conceptualmente esté comprometida, es decir, haga buena arquitectura, porque la buena arquitectura siempre tiene que tener en cuenta, según mi criterio, la relación entre medios y fines, los contextos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto haga mejor arquitectura, ¿no? Bien. Este era el planteamiento. Naturalmente, esta visión implicaba también una reflexión no solamente respecto a los aspectos energéticos, sino una reflexión respecto a lo más importante, es que allí van a trabajar 300 ingenieros. ¿Cómo planteas tú el nuevo modelo de trabajo, ¿no? Es decir, bueno, esta era la parcela. La parcela era una parcela muy alargada y muy estrecha. De esos 5 proyectos que se presentaron, pues 4, algunos de ellos muy hermosos desde el punto de vista, digamos, de su expresión, pero eran pequeños bloques que se ponían allí con plantas libres para que todo el mundo trabajara. Bueno, era una opción. Nosotros empezamos a pensar en el sitio, ¿no? El sitio era muy poco atractivo. Esta parcela era una gran parcela de un polígono industrial, pero curiosamente, y esto era lo bonito, habían cogido esta parcela de límite y aquí conectaba con una serie de bosques que nos llevaban hasta Lugo. Por lo tanto, había una cierta salvación, ¿no? Entonces empezamos a pensar un poco en esta especie de paisaje idílico que se nos producía aquí. Y pensamos en algo que podía ser también muy interesante, que es un espacio de trabajo que fuera más personal, ¿no? Entonces, buscando un arquetipo gallego, al final surgió la idea de la cabaña, el monte, la madera, etcétera, etcétera, ¿no? Y decidimos hacer una sección a 2 aguas de 10 metros de anchura, completamente industrial. Una sección, por lo tanto, que repetida era muy económica, que podía generar una serie de espacios muy atractivos, que se podía adaptar muy bien a la topografía longitudinal, que no era muy tendida, pero nos permitía hacer un edificio que fuera subiendo y bajando, y sobre todo que pudiera generar esta sensación que a mí me gustaba decir de una cierta domesticidad para las personas que van a trabajar allí. Es decir, que se sientan que van a un sitio donde de alguna manera es su casa, ¿no? Bien. Este es el proyecto. Entonces, además, el proyecto tenía una serie de ventajas porque ellos hablaban de la posible expansión, etcétera. La expansión en otros casos se interpretó como dejando espacio libre para que se pudiera ampliar. Yo lo que hice fue ocupar todo y pensar que estos dedos, de alguna manera, este esquema de peine más informal, pues pudiera ampliarse, ¿no? Y este es el resultado del edificio. Esta es esa parcela. Nos cerramos a las zonas de aparcamientos. El edificio longitudinal se va adaptando a la topografía, por lo tanto son 180 metros, que es un recorrido, y aquí van saliendo distintos volúmenes que van conteniendo los distintos departamentos. Por lo tanto, esta es la espina dorsal de recorrido y aquí van surgiendo una serie de departamentos. Y sobre todo, de que un edificio de gran dimensión, al final, acabara fragmentado, de tal manera que la lectura de la gente que está trabajando aquí en el interior es una lectura de lo particular, de su espacio. Bueno, este es un proyecto que ha obtenido todos los premios del mundo. Yo no había salido nunca en el New York Times y salí con este proyecto pues por el tema energético solo, porque por lo visto es el mejor del mundo, uno de los 10 mejores del mundo, una de las 10 catedrales, sí. Bueno, y no hubo ningún objetivo. Se planteó desde la lógica arquitectónica. Hubiera salido igual. De hecho, os voy a poner una anécdota, ¿no? Esta normativa BRIN, o no sé cómo se llama, ¿no? Bueno, cuando empezamos a trabajar la madera, fijaros si es importante esto, yo quería que el edificio fuera de madera, Manolo. Entonces, pero quería además que fuera en madera, en eucalipto. El eucalipto es una madera que, por ejemplo, en Australia se trabaja de maravilla, ¿no? Casi todos los edificios de madera están hechos con eucalipto. Glen Murcutt
yo le escribí una carta, pues, muy amigo y muy cariñoso, muy generoso, y me escribió, mira, el eucalipto nosotros lo cortamos en grandes dimensiones, etc. Bueno, hicimos una muestra y fue aquello un desastre. Se nos reviró todo, un desastre, ¿no? Entonces yo dije, oye, mira, no sé, no podemos hacer Y el dueño dijo, no, vamos a hacerlo en eucalipto, que es la madera que más denostada está aquí, pero es la madera más abundante, a ver qué pasa. Y trabajamos con el Instituto de la Madera de Galicia, una gente verdaderamente extraordinaria, y empezamos a trabajar. La primera cosa que hicimos fue cortar el eucalipto de 40 años. Es decir, normalmente el eucalipto se corta con 4, 3, 4, 5 años cuando el árbol es pequeñito y fresco, porque se convierte inmediatamente en una masa para hacer papel. Y cuanto más joven, mejor. Claro, esto desde el punto de vista de la explotación del bosque es un disparate, porque realmente esto es como los niños. Cuanto más pequeños son, más minerales o energías necesitan. Y claro, esquima el bosque. Por lo tanto, cortamos ya bosques de árboles de 40 años, ¿no? Los árboles, creo, es que yo fui muy criticado por esto, ¿no? Porque apareció en las redes que estaban cogiendo los árboles y tal. Una visión completamente cortoplacista y estúpida, porque la realidad es que la madera el eucalipto, aplicado a la construcción, su valor añadido es 8 veces lo que se paga para pasta de papel. Por lo tanto, el desarrollo, que no es mérito mío, ni mucho menos, sino de los ingenieros con los que trabajé y de los que aprendí muchísimo, y de este señor que cortaba y sabía cómo despiezar y tal. A pesar de todo, el eucalipto se mueve muchísimo. Es decir, una tabla de 10 centímetros se mueve 1,5 centímetros. Por lo tanto, si hay a la otra, tienes que dejar un margen de 3 centímetros. Pero no pasa nada, esto es saberlo, ¿no? Y desarrollamos unos sistemas que han permitido, entre otras cosas, que claro, que los bosques se mantengan en árboles de 40 años, con todo lo que eso significa de mantenimiento y de calidad del bosque, no de esquilmarlo en cuanto han plantado los árboles, y con todo lo que significa, digamos, de mejora del tejido económico, socioeconómico de la zona. Puntos que da la norma BRIN, 0. Ahora, que llegue el autobús ahí cerca o no sé qué tal, a pie del esto, te da 2 puntos o 3. Bueno, esto simplemente lo dejo ahí como... Bueno, sin más. Y acabo con este edificio, que es es un edificio grande. No sé si es un gran edificio, pero es un edificio grande como mínimo. Este es un edificio que lo empezamos hace bastante tiempo. Nos convocaron a 7 arquitectos, tuvimos la fortuna de ganarlo. Y cuando el jurado, tuvimos que presentar el proyecto ante el jurado, yo tenía muy claro que no podía hablar de un edificio. Fijaros que esta distancia son casi 400 metros de largo. Esta es la Catedral de Palma, que es muy grande, ¿eh? Entonces, claro, realmente no estábamos haciendo un edificio, estábamos haciendo un trozo de ciudad, con un programa además extraordinariamente complejo, de una gran complejidad, porque tienes una sala de auditorio de 2.400 personas, tienes salas de otra de 600, tienes salas de congresos para 1.500 personas, una sala de exposiciones de 9.000 metros, un hotel para 320 habitaciones, parking para, no sé, 1.000... Bueno, era un complejo de 80.000 metros cuadrados, esto es una ciudad, ¿no? Por lo tanto, el primer argumento, había 2 argumentos de índole, o 3 urbanos siempre prácticos, de una manera ejecutiva, de una manera instrumental. El primero era este al que me refería. Yo dije, no voy a hablar de un edificio, voy a hablar de un trozo de ciudad, y voy a hablar también de una traza. Este es el edificio y aquí lo podemos ver. La primera reflexión es que esto está junto al Paseo Marítimo de Palma. El Paseo Marítimo de Palma es un elemento que estructura bastante bien en términos funcionales, sociológicos, de circulación, etc. Es un espacio público muy activo que estructura toda la bahía de Palma, que incluye muchísimas de las edificaciones adyacentes, ¿no? Esto es muy importante, por lo tanto, y está súper utilizado. Este edificio, en mi opinión, debería entenderse como la prolongación de ese paseo marítimo. Algo que obligaba, entre otras cosas, dada la proximidad de estas vías de acceso desde el aeropuerto, que obligaba, y luego lo veremos, a que las plantas bajas se concibieran como continuidad de este espacio público. Esto es muy importante. Por lo tanto, la primera idea se resumía en este dibujo, ¿no? Es decir, este es el paseo marítimo y de alguna manera esto tiene que ser el paseo marítimo. La segunda idea
que tenía un carácter muy instrumental, tiene que ver con esta especie, digamos, de miedo de decir, ¿y cómo hago yo un edificio de 400 metros sin que realmente resulte agresivo, ¿no? Escalarmente una gran masa edificatoria ahí, ¿no? Algo muy complicado, ¿no? Y entonces dije, bueno, la historia siempre nos enseña, uno analiza estos magníficos bastiones de la ciudad de Palma, que eran los originales, los que defendían, y descubre que esta pieza infraestructural de primera magnitud al final está resuelta de una manera muy puntual. De hecho, si tú analizas, y este fue un plano que yo presenté, si analizamos el trazado de las murallas, yo dije, bueno, aquí tenemos realmente una lectura, tenemos una lectura incluso geométrica que es capaz de organizarnos una hipotética diversidad de esos programas dentro de la unidad del gran edificio y nos permite, entre otras cosas, que las visiones de ese gran edificio sean siempre parciales, no sean una visión unitaria, ¿no? Como que según se va llegando vas descubriendo partes del edificio. Incluso se pudiera pensar que son tramos hechos de manera independiente, ¿no? Y la otra cuestión que era, estos son imágenes, maquetas que se presentaron al concurso, ¿no? Y la otra visión tenía que ver, por lo tanto, estas dos ideas urbanas, uno, la continuidad del espacio público, dos, la propia ley geométrica que ha estructurado, incluso ha dejado la huella del trazado de la ciudad, se podía utilizar como un recurso incluso para organizar la planta del edificio. Y nos encontramos también con otra cosa que a mí me parecía, que a mí siempre me ha importado mucho, ¿no? A mí no me gustan mucho los edificios que son una piel. Estoy harto de las pieles, y lo digo de verdad. La respeto. Ha habido algunos proyectos de arquitectura de piel maravillosos, pero no sé, no me parece que se acaba ahí. Entonces, sin embargo, me interesan más esos proyectos donde realmente tienen unos espacios de tránsito, unos grosores. O sea, si tú analizas la historia de la arquitectura, hay una cosa muy bonita, ver la historia de la arquitectura en términos de tránsito, ¿no? De cómo llegas, de cómo cruzas, de cómo te acercas, de cómo pasas. Esta idea de los tránsitos que hoy se ha olvidado. En las escuelas de arquitectura yo les digo a mis chicos, les digo, oye, pero este edificio tiene una urbanización, se accede de alguna manera, se llega, o uno hace así, pom, pom, y te abren la puerta. El tránsito forma parte de ese mecanismo de unión del edificio con la ciudad. Yo creo que es importantísimo, ¿no? Y también pasa lo mismo con la fachada. Pero es que además la fachada que nosotros estamos viendo, la que mira al mar, es suroeste, lo cual significa que en Palma es terrorífico. Bueno, vosotros lo sabéis muy bien. Yo aprendí mucho con el auditorio de Teulada. El auditorio de Teulada mira casi con la misma orientación que este edificio y aprendí muchísimo porque es una fachada muy gruesa, que no entra al sol nunca. Hay mucha luz, pero no entra al sol, y aquí se hizo lo mismo. Pero claro, la imagen está en la propia catedral. En este caso no es por la luz, es un tema estructural, sencillamente. Pero el resultado de este grosor con profundidad, esta intensidad de edificio, me pareció que era un mecanismo muy útil, ¿no? Imaginaros que esto estuviera calado. Bueno, de hecho está, con vidrieras, etcétera, etcétera. Claro, esta es una visión estupenda. Y este es el edificio, está explicado prácticamente el edificio. Hacemos dos grandes fachadas que tienen 6 metros de profundidad. Estas fachadas albergan todas las escaleras de comunicación, las escaleras que conducen incluso a la gente que pasa por aquí hasta las plantas más altas, que son las donde están las terrazas, los bares, etcétera, desde el cual se ve bien la playa. O bien, y esto es importante, la planta baja va creando esta especie de vacíos hacia el interior, de espacios que están cubiertos pero que son exteriores, donde hay sombra, donde hay viento, donde hay ventilación, etcétera, etcétera. O estos otros espacios donde es posible la comunicación visual con esta calle o el acceso al hotel, que también participa de esta. Por lo tanto, se produce una fachada muy gruesa que alberga una serie de usos públicos, de dimensión pública, que genera espacios de interrelación y prolonga lo que es la acera, y además que tiene 6 metros de profundidad y me permite controlar el sol y me permite controlar acústicamente este vial. Por contra, en la zona más norte aparece otro tipo de fachada muy gruesa, pero en este caso conteniendo usos fundamentalmente sirvientes de lo que es el edificio. Y en medio van apareciendo los distintos programas que se suceden casi como una superposición. El gran auditorio de 2.400 personas, el auditorio de 600, la gran zona de exposiciones, el hotel y abajo y arriba una serie de usos. Bien, aquí ya se empieza a ver cómo se va cerrando y cómo todo esto apoya en esta inmensa estructura que a su vez
al llegar a la planta baja se corta y se apoya en unas grandes pilastras de hormigón, de tal manera que esa planta baja sea mucho más fluida, ¿no? Bien, algunos momentos más o menos emocionantes de la construcción. Y bueno, toda la fachada exterior está cubierta con este sistema de escama, ¿no? Entre otras cosas, la escama tenía que ver con poder producir algunas sombras y escalar una fachada que si no hubiera tenido 400 metros. Y esta es esta fachada que se hace con un material, es un material sensacional, que es este. A mí me preocupa muchísimo, hablando también de los aspectos técnicos, el desconocimiento que tenemos a veces los arquitectos. Es decir, ahí están una serie de empresas a las que lo primero que hay que hacer es darles las gracias por posibilitar estos actos, por supuesto, pero que a veces estas empresas están cambiando de manera importante, sencillamente se limitan a darnos productos de catálogo. Esto ya ha cambiado. Veo que hay algunos. Ellos además son conscientes de que es mucho más importante, en vez de dar un producto del catálogo, de hecho incluso algunos ya son hasta reticentes, te dicen, no, mira, casi mejor voy, te visito y hablamos de tu problema y a ver qué podemos hacer. Este es un cambio cualitativo importantísimo y muy atractivo, porque significa que empiezas a interactuar con ellos. No es un problema de que te sueltan un catálogo y ya está, ¿no? Lo digo porque por ejemplo, vosotros sabéis que el precio del centímetro cúbico del aluminio aplicado a la construcción es 3 veces más caro, por ejemplo, que el aluminio hecho en planchas de 2 centímetros que se utiliza en el transporte de camiones. Y fíjate, unas planchas de aluminio de 3 centímetros, lo que se puede hacer en arquitectura con eso, Yo me he encontrado muchísimas veces con que me decían la típica, no, esto es que es carísimo, no os apuréis, me voy a otro sector, ¿no? En general, el mundo de la locomoción es un sector que ofrece cantidades de cosas, como por ejemplo esto. ¿Sabéis qué es esto? Esto se utiliza para forrar los tanques del ejército americano. Es decir, esto se produce en Canadá. A mí me lo enseñaron en Canadá cuando estaba dando clase en Harvard. Un alumno me dijo, oye, ¿quieres que vayamos a ver que hace mi padre y no sé qué tal? Y fuimos a ver esto y ahora os voy a enseñar. Y esto es básicamente una especie de aleación que no cuentan mucho, en una nave bastante cutre, pero y que de repente aquí veis, es como una especie de barro de aluminio. Ellos tienen la fórmula, no se sabe, y esto lo utilizan para forrar los tanques, porque pesa muy poco, porque tiene una gran capacidad de absorción energética frente al impacto, es aislante, etcétera, etcétera, y tiene una componente muy importante de reciclaje de determinados metales. Básicamente es aluminio, y da lugar a texturas muy diversas. Entonces esto lo utilizamos hace mucho tiempo, lo prescribimos hace muchos años, y esto se puso ahí y bueno, y además tiene la ventaja de que, aunque es un material caro, claro, tú puedes llevar una plancha de 3 metros por 2 con la mano y colocarlo, es decir, necesitas unas estructuras realmente muy sencillas para soportarlo. Por lo tanto, es un material, y además que a mí me gustaba mucho, porque en Palma de Mallorca tiene otra vez esta especie de fantasma metafórico, pero me gustaba mucho esta idea de una gran pieza, porque cuando incide el sol no da mucho brillo, pero se parece mucho a las escamas de los peces, y me parecía que podía ser bonito. Y de hecho, bueno, este es ese espacio de exposiciones. Voy a ir rápido porque creo que estos espacios intersticiales, que son de alguna manera públicos, a los que me refería, tú vas por aquí, por la calle, y entras en estas zonas interiores. Cuando las escaleras, o esto es por ejemplo el acceso al hotel, que también es algo que tú vienes, bueno, esta es la imagen general, estas entradas muy profundas que producen esa sombra, que también secuencian y te hacen percibir la llegada al edificio, ¿no? La entrada al edificio. Bueno, y luego el interior, que esto es todo lo que trabajó. Esto lo hizo una empresa de aquí que dirigía Manolo Lillo en su momento, luego ya se jubiló, muy importante, y que ha hecho algunos de los edificios dirigidos por Manolo de madera más importantes de España. Es decir, el Manolo Lillo era un tipo que nos resolvía todo. A mí Rafa, me lo presentó Rafa, me lo pasó Rafa Monillo, yo se lo pasé a otros, no sé qué tal, bueno. Y entonces esta es una madera
que es el paduk, que es una madera muy bonita, es una madera cuando la cortas de un color mucho más claro y que se va oxidando con un proceso muy rápido, ¿no? Cuando lo cortas tiene un polvo, de esto precioso, ¿no? Y entonces va cogiendo, pero incluso la misma tabla, contrastes verdaderamente increíbles, ¿no? Y se hizo con esta madera. Claro, las geometrías estas también originaban espacios, también en sus proporciones, porque esto tenía 15 metros de altura, etcétera, muy expresivos. Un poco, a mí me gustaba pensar en Scharoun, ¿no? En el arquitecto, el expresionista alemán, que tanto admiro y que me parece un pedazo de arquitecto. Y entonces, claro, como las escaleras de acceso se producían por las fachadas estas gruesas, que uno subía mientras veía el mar, mientras veía el paseo marítimo, etcétera, luego había unos puentes que te permitían llegar al acceso a los auditorios, que naturalmente eran volúmenes exentos en medio de esa extensión, ¿no? Y aquí podéis ver un poco esos espacios, un poco... solamente en este punto es la esquina más importante donde el edificio vuela muchísimo hacia el exterior para poder tener una visión oblicua de la catedral, ¿no? Estas cosas que de repente las tienes ahí, las utilizas y oye, resulta que quedan bien. Bueno, pues ya está. Bueno, este es el interior. Por contra, en el interior se utilizó por primera vez o muy pocas veces un aluminio. Higine Arau, que era el ingeniero, el acústico, que esta era una sala de 2.400 personas, no era fácil, con una gran altura. Entonces el problema es que el aluminio reflejaba muchísimo. Entonces el aluminio que se puso es un aluminio de calidad muy pobre, muy poroso, para que absorbiera, pero daba este resultado y realmente funciona acústicamente muy bien, ¿no? Bueno, no me quiero extender porque vamos, esta es la sala de 600 personas, estos son los auditorios, los palacios de congreso, estas son las zonas de restaurante, que a mí me gusta un día, medio en broma me suelo decir al presidente, oye, ¿por qué no dejamos esto de agua, no? Así es como si el mar entrara hasta adentro. Y decía, ¿pero qué me dices? Y se lo creyó, ¿no? Y me llamó a los 3 días y me dice, oye, pues he pensado que sí, que lo dejamos de agua. Le digo, que no, coño, que era broma. Pero vamos, lo debíamos haber dejado, yo creo que sí. Bueno. Este es el hotel, sin más, es que creo que no merece la pena ya extenderse porque además el edificio está muy publicado y quería explicaros un poco los conceptos. Es esta zona, digamos, de jacuzzis. A mí me gusta mucho porque el último año que hacía mucho calor cuando lo estábamos sacando, esto estaba en funcionamiento y las visitas de obra eran muy agradables. Bueno. Diseñamos todo, pudimos diseñar todo, las butacas, las luces, o sea, esta luz, por ejemplo, la diseñé yo, estas butacas las diseñamos, las mesas, todas las piezas, es algo que, claro, hubo tanto tiempo, vino la crisis y esto se fue alargando, no hay mal que por bien no venga. Mira, una de las cosas que voy a decir, este edificio se presupuestó en 118 millones de euros, 10 años después con la crisis lo cerramos en 114 millones de euros. Pero diseñamos, ya digo, se diseñó todo. Algunas cosas no funcionan bien, como la ducha, pero bueno, ya la hemos cambiado. Bueno, esta es la imagen final. Bueno, simplemente agradeceros, como es natural, esta invitación, animar al colegio, pero ya sé que tiene una tradición ahora mismo, ha asumido bien este principio de que la arquitectura se tiene que abrir a la... Tenemos que explicarnos, tenemos tantas cosas buenas, tenemos que explicarnos que merece la pena, explicar a la gente que merece la pena invertir en arquitectura, merece la pena invertir en arquitectura. Muchísimas gracias pues y bueno, y hasta la próxima. Y de esta forma llegamos al final de la presente emisión de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual. Esta aventura de comunicación que nació hace más de 28 años y que se comunica permanentemente con ustedes compartiendo el desafío de diseñar el hábitat humano. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos despedimos hasta cualquier momento en alguna de las opciones digitales que ponemos a su disposición. Chao.
¿Tiene registrado en Video Profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones, ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. Es otro servicio de Teleproyecto, la construcción en imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.